Muy buenas a todos, bienvenidos al resumen de la quinta jornada del Mundial de Clubs y os reconozco algo, esta competición me está sorprendiendo muchísimo, vaya nivel y vaya sorpresas que nos estamos dando. Voy a adelantar dos cosas que pasaron ayer. Lo primero, el Inter de Miami de Leo Messi le ganó al Porto para sorpresa de todo el mundo y más sorpresa aún fue que el máximo favorito, el PSG, el actual campeón de la Champions, perdió 0-1 contra Botafogo, que sí que es verdad que es el actual campeón de la Libertadores, pero en fin, yo creía que iban a arrasarlos sin ninguna duda, aunque creo que Lucho, la verdad, se sintió muy cómodo y sacó algunos suplentes y se confió, pero bueno, eso es otro tema. Ya sabéis que en este vídeo lo que vamos a hacer es repasar el resumen de cada encuentro de los que tuvimos ayer, también veremos cómo han quedado las clasificaciones y os voy a adelantar los partidos de hoy con los horarios para que estéis atentos y los veáis tranquilamente. Y dicho esto, os meto directamente en los marcadores de ayer porque Palmeiras le ganó 2-0 al Al-Ahly egipcio. El Inter de Miami le ganó 2-1 al Porto, remontando el partido. Seattle Sounders perdió como local 1-3 contra el Atlético de Madrid. Y por último, como os comentaba, el PSG perdió 0-1 contra Botafogo. Hay muchísimas cosas que comentar, pero si me lo permitís, aunque no haya sido el partido más importante, empecemos con Leo Messi, que es la máxima estrella y uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Qué ocurrió en este encuentro? Messi quiere ir a octavos. El Porto fue muy superior en los primeros minutos y se adelantaron tras un penalti. Tuvieron varias ocasiones con Samu, pero no concretaron y en la segunda parte todo cambió. Segovia empataba con un golazo tras una buena jugada por banda derecha. A partir de ahí el Porto le entró el miedo, yo no entiendo por qué, y en el 54 Messi clava una falta por toda la escuadra para adelantar y darle la victoria a su equipo, el Inter de Miami. Lo primero que quiero hacer es poneros las alineaciones, ahí las estáis viendo en pantalla, os las dejo un ratito y vamos a comentar lo que fue la primera parte. Sinceramente fue bastante aburrida. El Porto controlaba el juego, la posesión, incluso tuvieron alguna que otra ocasión, pero es que sinceramente no tenían profundidad. Parecía que su entrenador, que por cierto es argentino, les decía que cuando fueran al contraataque que se frenasen. Yo no entendía absolutamente nada. ¿Por qué fue esto? Pues básicamente porque en el minuto 8 les pitaron un penalti, Samu lo tiró, casi lo para. El portero del Inter de Miami finalmente simplemente lo toca, mete un buen gol, que por cierto, vaya temporadón del delantero español, lleva 26 goles esta temporada, contando el de ayer, y claro, a partir de ahí yo creo que se confiaron, dijeron, oye, vamos a tomar el partido con calma, tal, y sinceramente, el Inter de Miami son una banda, madre mía, vaya jugadores. A ver, con todo el respeto, parecían jugadores de segunda división, no daban dos pases seguidos, el único que hacía algo era Messi, pero claro, todo el mundo lo buscaba, por lo tanto, los jugadores del Porto todo el rato lo cubrían y no hacían absolutamente nada. Se terminaba la segunda parte, parecía que el Porto iba a ser muy superior, perdón, la primera parte, parecía que el Porto iba a ser muy superior en la segunda, y todo lo contrario. Casi que en el primer minuto de la segunda, el primer desborde del Inter de Miami en todo el partido por banda derecha, llega en línea de fondo, la pone atrás y Segovia marca un golazo por toda la escuadra. Pero te digo una cosa, un pepino y claro, el Inter de Miami jugando de local, toda la gente apoyando a Messi, los jugadores crecidos, se transformaron. Ya sabéis que lo anímico es extremadamente importante. A partir de ahí cogieron la pelota, empezaron a presionar, Messi se activó más. De hecho, le hicieron una faltita al borde del área, para mí no es falta. Y claro, todo el mundo decía, va a ser gol en el minuto 55. Y efectivamente, fue gol. Leo Messi destrozó el palo del portero, no podía hacer nada por toda la escuadra y el Inter de Miami, es verdad que en los últimos minutos el Porto apretó un poco, el entrenador hizo un par de cambios que ayudaron al equipo, sobre todo buscar profundidad por las bandas, porque todo el mundo se acumulaba en el centro del campo y nadie daba dos pases seguidos. Y finalmente no les dio, tuvieron alguna que otra ocasión, pero el Inter de Miami se coloca con 4 puntos, recordemos que en la primera jornada empataron, y tienen muchas posibilidades para la última jornada de clasificarse a octavos, que esto me parece una auténtica locura. Por cierto, el penalti sí que fue Mascherano, se quejaba y se quejaba con el árbitro, le decía, no es penal, no es penal, pero qué pesado. O sea, yo entiendo que hay entrenadores, digamos que cuando fueron jugadores, pues que sí, que al árbitro le digan tal, no sé qué, bla, bla, bla. Pero, joder, cuando ya eres entrenador, cállate la boca, que tienes que dar ejemplo, que fue penalti clarísimo. El tío recorta, llega el lateral izquierdo del Inter de Miami, le pega en la pierna,
pues ya está, penalti, penaltito, sí, pero hay contacto, lo tira al suelo, penalti dentro del área. Así que cállate, Mascherano, qué pesado, de verdad. No lo aguantaba. Muy buen jugador, extremadamente buen jugador, pero en su época de jugador no lo aguantaba y como entrenador muy pesado. Así que veremos qué ocurre. Por cierto, el Porto, la verdad, me desenamoró. Yo este equipo lo recordaba, el Porto de Falcao, de James Rodríguez, yo qué sé, de grandes jugadores, Moutinho creo que era, no me acuerdo si era Moutinho, pero vamos, hoy en día el Porto es que no tiene absolutamente nada. Normal que el Benfica y el Sporting de Lisboa les estén comiendo la tostada. Así que nada, esto fue el partido. Por cierto, Leo Messi fue el MVP, sin ninguna duda, ya lo sabíamos. En cada partido que juegue va a ser el MVP porque la gente vota, pero ayer fue muy merecido, le dio la victoria a su equipo. Y ahora vamos a ver el otro encuentro de este grupo porque fue antes y fue entre el Palmeiras y el Al-Ahly de egipcio, porque os digo una cosa, el Palmeiras es cosa seria. Primera parte muy igualada, el Al-Ahly fue mejor, pero no concretó las ocasiones. Duelo muy físico en el medio campo. En la segunda parte, Palmeiras tomó el control del encuentro y marcó en el 47, eso sí, en propia mueta por parte del Al-Ahly. Y solo 10 minutos después, tras un contraataque, el Flaco López marcaba el segundo. Victoria muy importante para colocarse primeros como líder de grupo. A ver, os dejo las alineaciones en pantalla, como antes las podéis ver tranquilamente y vamos a ir con el resumen de la primera parte. Fue muy igualada, es verdad que el Al-Ahly fue mejor, tuvo las mejores ocasiones, pero es que no supieron concretar, tuvieron varios manos a manos con el portero del Weverton, creo que se llama, del Palmeiras, pero repito, no concretaron, y si no concretas, pues lo mismo que ha pasado en este Mundial de Clubs, casi todos los equipos que perdonan, pues les meten gol. Después, obviamente, el Palmeiras lo que hizo fue provocar un partido extremadamente físico. O sea, en el medio campo estamos hablando de Torres, Richard Ríos, Moreno, Piquérez, fueron extremadamente agresivos. De hecho, le sacaron roja a uno. Es verdad que el árbitro luego dio marcha atrás porque le llamaron desde el VAR, pero sinceramente, si estos equipos, digamos, de Latinoamérica no son agresivos, sobre todo con los equipos europeos, es muy difícil que igualen el nivel, porque al final, si los pones de tú a jugar sin agresividad, sin tanto ritmo y tal, la calidad europea sale a reducir. Luego, muchas imprecisiones y nos íbamos a la segunda parte con un 0-0, es decir, al haber tanta intensidad entre ambos equipos en el medio campo, pues acumulaba mucha gente y es que la pelota no pasaba. Es verdad que, repito, tanto el Al-Ahly como el Palmeiras tuvieron algún par de ocasiones, pero muy pocas, contadas con los dedos de esta manito. ¿Y qué ocurrió en la segunda parte? Pues todo cambió. En el minuto 49 se adelantaron los brasileños con un gol en propia del delantero del equipo egipcio. Es un jugador palestino, es muy bueno, cómo pelea, cómo hace todo, pero claro, fue a despejar una pelota, se metió un gol en propia y es que a partir de ahí Palmeiras tomó el control del juego, fue muchísimo mejor. Los egipcios sabían que necesitaban como mínimo un punto, empatar el partido, por lo tanto se echaron para adelante y obviamente el equipo brasileño de la mano de Estevao, que recordemos que este jugador ya está fichado por el Chelsea, es buenísimo, ya ha sido titular varias veces con la selección absoluta, es un zurdito que juega en banda derecha, pierna cambiada, destrozó a los egipcios. Al contraataque de verdad era una barbaridad. De hecho, en la primera parte la ocasión más clara la tuvo él, se iba de uno, se iba de dos. Es que fue increíble y hizo algo muy bueno el entrenador del Palmeiras, que fue cambiar a Vitor Roque, que era titular. En la segunda parte metió al Flaco López y claro, el argentino cambió el encuentro y en uno de estos contraataques metió el segundo gol encontrando la espalda de la defensa del Al-Ahly y ya está. El partido se acabó, el Palmeiras es cosa seria, no te diré que es un equipo extremadamente bueno, pero compiten como nadie, tienen jugadores muy interesantes como Richard Ríos, que sinceramente no sé qué carajos hace Richard Ríos todavía en Brasil. Yo creo que un equipo de Europa tiene que poner sus ojos en él, ya en la Copa América sonó para el Atlético de Madrid, incluso para el Barcelona, para equipos de la Premier League. Lo que pasa es que creo que tiene una cláusula muy alta de 50-60 millones, aún así el Palmeiras no lo quiere soltar por absolutamente nada, es un jugador que tiene calidad, salida de balón, que lucha como nadie en Europa, su físico sería, vamos, increíble para un equipo muy bueno. Yo le tengo mucha fe al jugador colombiano, que por cierto, es muy joven. Conclusiones, lo que os decía de Estevao, que fue el MVP del partido, aunque para mí fue Richard Ríos, pero bueno, si lo quería dar Estevao, pues allá tú. Lo que os decía de Richard Ríos. Y en cuanto al Palmeiras, pues sinceramente no tienen que envidiarle a nadie. Si tuvieran un delantero top, no tuvieran a Vitor Roque, que yo creo que es un jugador muy joven, que todavía tiene que crecer, yo que sé, le pones un Salomón Rondón, por ejemplo, el jugador del Pachuca,
pues creo que podría hacer cosas muy buenas. Que ojito, Salomón Rondón, no te estoy diciendo un Cristiano Ronaldo, un Mbappé en su mejor época, un Salomón Rondón tendrían más peligro de lo que tienen ahora, pero yo creo que este equipo va a llegar lejos. Ojito a lo que os digo. Y luego tenemos que ir al grupo B. ¿Qué ocurrió aquí? Pues sinceramente os vais a sorprender mucho. Ganó el Atlético de Madrid jugando mal. Los del Cholo fueron superiores al principio, creando varias ocasiones, pero no las metían. Finalmente Barrios en el 11 marcaba un golazo desde fuera del área, pero Seattle creó varias ocasiones que no supieron concretar y el Atleti sufrió bastante. En la segunda parte Witsel anotaba el segundo, Rusnak recortaba distancias, pero Barrios convertía el tercero y 3 puntos muy valiosos para todavía tener esperanzas para clasificarse en la última jornada a los octavos de final. Os dejo en pantalla las alineaciones, las podéis ver ahí. Y vamos con el resumen de la primera parte. Buen ataque del Atlético de Madrid con Sorloth, Julián Álvarez, Barrios. Pero vamos a ver, lo que yo no entiendo es cómo creas tantas ocasiones y luego no las metes. Hay que concretar. Recuerdo 2 mano a mano de Sorloth completamente solo delante del portero, pero digo de verdad, cuando es un mano a mano son 20 metros en los que tú tienes tranquilidad para pensar, vas totalmente solo, no tienes ningún defensa más allá de 3-4 metros. Joder, y el tío las falló. También Julián Álvarez falló una escandalosa dentro del área pequeña, se fue de 2-3 jugadores, se plantó enfrente del portero que ya estaba casi vencido en el suelo y la tiró, pues yo que sé, fuera. De verdad no lo entendí. Y luego, la más difícil, que la coge Pablo Barrios desde fuera, marca un golazo espectacular, le pega al palo de arriba del portero, bueno, el palo de arriba de la portería, no del portero, bota dentro y ya era gol directamente, se adelantaba el Atlético de Madrid, todo el mundo decía, venga, va, a partir de aquí van a mejorar. Pues todo lo contrario, Seattle Sounders cogió la pelota, se fue al contraataque, creó varias ocasiones y estos sí que tuvieron clarísimas 3 o 4 mano a manos muy relevantes para batir a Oblak, que el portero serbio ya sabéis que es buenísimo, y lo que hizo fue parar absolutamente todo, algún rebote dentro del área. En fin, este equipo, sinceramente, que me sorprendió. Yo no había visto el primer partido contra Botafogo, que ganó Botafogo fácil, diría, pero le crearon muchísimos problemas al Atlético de Madrid. Luego nos íbamos a la segunda parte con ese gol por la mínima y el Cholo hacía cambios porque de verdad que el equipo no funcionaba y Witsel, que entró por Lenormand, marcaba un gol. En los primeros minutos ponía el 2-0, parecía que todo estaba tranquilo, pero no, todo lo contrario. 5 minutos después, Seattle recortaba distancias por la mano de Rusnak, un jugador interesante, y claro, a partir de él Cholo ponía una cara diciendo, madre mía, la que me estoy metiendo, necesito los goles, por si en la última jornada empatamos a puntos con alguien y necesitamos diferencia de goles, pero claro, finalmente Barrios, 5 minutos después, ponía el 3-1, ahí Seattle es verdad que creó ocasiones y tal, pero bueno, no pudieron. ¿Qué quiero destacar del Atlético de Madrid? Bien en ataque, falta definir, pero crearon ocasiones. Mal en defensa, o sea, terrible en defensa. Han terminado igual que lo que vino siendo la Liga, o sea, defendiendo mal, con varios jugadores que no saben posicionarse bien, de verdad. Y el Cholo yo creo que no tiene claro encima cuál es su alineación. Finalmente lograron la victoria, veremos qué ocurre. Y de Seattle, ¿qué puedo destacar? Pues sinceramente muy poco conozco del equipo, no veo la MLS, pero me parecieron interesantes, sobre todo el delantero, un tío ahí fuertote, que es muy rápido, que creó varias ocasiones, pero hay que meterlas, carajo, hay que meterlas. Bueno, y también quiero destacar al no MVP del partido, todo lo contrario, al peor jugador del encuentro, Rodrigo de Paul. Los del Atlético de Madrid, si alguien está viendo del Atlético de Madrid este vídeo, ¿me podéis explicar cómo puede ser tan malo este señor? De verdad, a mí me pone de los nervios. Encima se cree buenísimo, se cree que es una especie de Beckham. Tío, no sabéis cuántas pelotas perdió este señor durante el encuentro. Madre mía, la primera parte hasta Juanfran, que estaba hablando, digamos que es del Atlético de Madrid, reconocidamente, jugó muchos años allí como narrador, bueno, como comentarista, decía, madre mía, De Paul, lo tiene que sacar el Cholo, lo está haciendo fatal, les da una auténtica vergüenza. Y ahora nos tenemos que ir con el partido de la jornada, porque, ¿queréis que os diga algo? Tumbaron al favorito. Partido de tú a tú, ninguno tuvo miedo y ambos se lanzaron a por el gol creando ocasiones. Me refiero, por cierto, entre el PSG y el Botafogo, que a ver si aquí vais a pensar que estoy hablando de otra gente. Igor Jesús marcaba en el 36 para Botafogo. En la segunda parte el PSG lo intentó de todas las formas, pero no profundizaban. Los brasileños defensivamente eran una roca y el campeón de la Libertadores tumba al campeón de la Champions. Os dejo alineaciones aquí en pantalla y vamos con el resumen de la primera parte. Ambos crearon ocasiones, el PSG por medio de Kvaratskhelia casi marca en un par
de contraataque. La verdad es que este jugador es buenísimo, cómo encara, cómo encuentra huecos, ya puede estar rodeado de 2-3 jugadores, siempre acaba encontrando la mejor solución. A mí, desde el Nápoles, me encantaba y yo decía, joder, le ha ido mal la anterior temporada, yo creo que es porque está rodeado de los jugadores del Nápoles y tal, y tenía razón, ahora que le han puesto a mega cracks al lado como Vitinha, como Dembélé, como Doué, como Barcola, pues se ve la gran diferencia. Pero Botafogo se adelantaba en un contraataque gracias a Igor Jesús, internacional. Es verdad que en las últimas convocatorias no ha ido con Brasil, pero es un delantero interesante. Un contraataque, se marcha de los dos centrales, remata, se le mete dentro de las piernas a William Pacho y no puede hacer absolutamente nada Donnarumma. Y se adelantaba Botafogo para sorpresa de todo el mundo, que repito, planteó un partido muy valiente de tú a tú contra un equipo que este año nadie ha podido toser, el PSG de Luis Enrique. Y a partir de ahí, pues nada, el PSG le cogió más respeto a Botafogo, echaron las líneas más para atrás, intentaron crear ocasiones desde la posesión, pero se terminó la primera parte y en la segunda, ¿qué ocurrió? Pues Botafogo defendiendo con los dientes y el PSG realmente no pudo superar esa defensa. Luis Enrique lo intentó metiendo varios cambios, estamos hablando que metió a Fabián, metió a Barcola, metió a Nuno Méndez, metió a Joao Neves, que por cierto, creo que se confió el entrenador español, o sea, entiendo que quieras hacer un par de cambios para darle frescura a tus jugadores al siguiente partido, pero joder, es el partido más importante que tienes en el grupo a priori con el del Atlético de Madrid y no puedes dejar en el banquillo ni a Nuno Méndez, ni Joao Neves, ni a Fabián. Barcola, vale, porque digamos en la final de la Champions no fue titular, fue Doué y no se le echó en falta. Pero joder, Nuno Méndez, el mejor lateral izquierdo del mundo, Fabián que te encuentra muchas soluciones y Joao Neves en el medio campo ayuda también. No lo entendí. Finalmente perdieron y la TAM sigue demostrando que tiene un nivel increíble. Estamos hablando de palabras mayores, no eliminar, digo, pero ganarle un partido de tú a tú sin miedo al PSG tiene un mérito espectacular. Conclusiones. Para mí, Lucho se confió, que lo que os he dicho, y menospreció al rival en cierto sentido. Esto sí se lo digo, bueno, no creo que tenga la oportunidad de decírselo nunca a la cara, pero se llevaría un rebote que flipas, pero es la verdad. No puedes sacar varios jugadores como Zaire-Emery, tal, que no tienen tanto ritmo. Si quieres ganar desde el primer minuto, que esto es el Mundial de Clubs, que no te puedes desconcentrar. Y luego Igor Jesús fue el MVP del partido. Botafogo lleva 2 partidos, 2 victorias y el delantero ha sido MVP en ambos encuentros. Así que nada, lo que quiero que veáis ahora es cómo ha quedado la clasificación. Os dejo ahí grupo A y grupo B para los que tengáis en cuenta en la izquierda de la imagen arriba. En el grupo A está Palmeiras primero con 4 puntos, Inter de Miami segundo empatado con 4 puntos, en la tercera posición Porto con 1 punto y en la cuarta el Al-Ahly de Egipto con 1 punto. ¿Qué puede pasar en la última jornada? Pues estamos hablando que el Palmeiras se va a enfrentar al Inter de Miami en un tú a tú. Lo más probable es que el Palmeiras le pase por encima al Inter de Miami. Yo creo que esto ha sido un espejismo, pero ojito, que si empatan el partido, todo se puede decir. El Porto y el Al-Ahly se van a enfrentar, yo creo que en un encuentro que a priori no hay ningún favorito. Ambos pueden ganar el partido, visto lo visto del Porto y visto lo visto del Al-Ahly. Y luego tenemos que ir con el grupo B. Es Botafogo primero con 6 puntos, 2 victorias. En la segunda posición está el PSG con 3 puntos. En la tercera posición, empatado con ellos, está el Atlético de Madrid. Y por último, con 0 puntos, ya sin posibilidad de clasificarse, está Seattle Sounders. A ver, si en la última jornada Seattle le coge al PSG y le mete 10 goles, pues a lo mejor sí que clasifican. Pero lo dudo bastante. Recordemos que los enfrentamientos son PSG, Seattle Sounders y Botafogo contra Atlético de Madrid, que veremos qué hace el Cholo, porque me huele, porque esto me lo conozco, que el Atlético de Madrid le va a ganar en la última jornada a Botafogo y van a clasificar para los octavos. Yo creo que sí, porque siempre que el Atlético de Madrid está contra las cuerdas, suele sacar orgullo, menos contra el Real Madrid, que son sus padres. Y bueno, ahora vamos con los partidos de hoy, que os los dejo en pantalla. Tenemos un Benfica-Auckland City. Al Auckland City de Australia le va a caer una tunda. El otro día estaba viendo a qué se dedican sus jugadores, que ni siquiera son jugadores profesionales. Que si uno es carpintero, que si otro es zapatero, que si otro trabaja en el Zara. En fin, flipante. Luego Flamengo-Chelsea, que esto es un partido muy interesante a las 9 de la noche. Y luego tenemos, darme un segundo, 2 partidos más, que son Los Ángeles FC contra Esperanza Tunis, que a ver, muy atractivo no se escucha. Y por último, a las 3 de la mañana, que no sé vosotros, pero yo me voy a quedar despierto, Bayern de Múnich
Boca Juniors, que yo creo que la que le va a caer a Boca Juniors va a ser terrible. Van a poner mucha intensidad, muchos huevos, mucho tal, pero el Bayern de Múnich juega al fútbol de una manera exquisita y yo creo que le van a hacer pin, pin, pin. Pero bueno, ponedme en comentarios qué os ha parecido todo esto, cómo creéis que van a acabar los grupos, también en general, quién creéis que va a clasificar a octavos, os leo, os dejo mis redes sociales por aquí, me podéis seguir en ellas, lo agradecería bastante. Y ya está, mi gente, se ha acabado el vídeo, como os digo, por último, como siempre, te envío un beso guapo, te envío un beso guapa y nos vemos muy pronto.